Hola, bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud, estos 30 minutos semanales que nos tomamos para tratar diferentes temáticas que tienen que ver con la prevención y con la promoción de la salud. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial de la Radiología, razón por la cual dijimos el Hablemos de Salud de hoy lo vamos a comenzar hablando de esta temática, especialmente en niños. Así que vamos a compartir con ustedes una nota que hicimos junto a la doctora Natalia Amoretti, médica especialista en diagnóstico por imágenes pediátrico, quien comienza explicándonos qué es la radiología pediátrica. La radiología pediátrica es una especialidad que se dedica al diagnóstico y seguimiento de enfermedades, patologías y lesiones de bebés, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 15 años. El médico especialista se dedica principalmente a determinar cuál es el mejor método diagnóstico para la patología a buscar. Tenemos las radiografías simples, los estudios contrastados, la ecografía, la tomografía y la resonancia. Afortunadamente, en la edad pediátrica, por las características del paciente pediátrico, es un paciente pequeño, los huesos no están completamente desarrollados, entonces hay mucho cartílago y nos permite visualizar estructuras profundas, haciendo que la ecografía sea el mejor método de elección. Es un estudio inocuo, indoloro, que no implica radiación, y esto es importante a la hora de atender a un paciente pediátrico, ya que la radiación es acumulativa, porque los pacientes pediátricos tienen muchos más años para acumular la radiación y a largo plazo tiene efectos nocivos. Por consiguiente, esto es importante porque los pacientes pediátricos son pacientes en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces todos sus órganos se están desarrollando constantemente. Esa es la diferencia del paciente adulto y por qué la implicancia de determinar bien qué estudios podemos realizarles. Por supuesto que si se requieren estudios de mayor complejidad, en base a las patologías se van a realizar, pero la ecografía nos ayuda a evitar la mayor cantidad de esos estudios. Otro punto importante que tiene que conocer bien el médico radiólogo especialista en radiología pediátrica es cómo se desarrollan todos los órganos, los tejidos, porque el paciente pediátrico no es un adulto pequeño, sino que tiene sus características particulares. Todos los órganos son diferentes al nacimiento y se van desarrollando y van modificando sus características dependiendo de la edad. También está la etapa puberal en el que se desarrollan todos los órganos sexuales, y también es otro punto importante a conocer y que diferencia, digamos, de los pacientes adultos. Para poder obtener imágenes de alta calidad y poder llegar a un diagnóstico certero, lo que generamos es un ambiente cálido, tranquilo. Vamos explicándolo mediante juegos, mostrándole todos los procedimientos que vamos a realizar, tanto al niño como a los padres, porque son los que van a generar la contención también del chico, y nosotros podemos sacar imágenes de alta calidad para poder realizar un buen diagnóstico tanto para el pediatra como los especialistas pediátricos. La radiología pediátrica actualmente está en amplio crecimiento. Es una especialidad que, por supuesto, hace años que se realiza, pero no hay tantos especialistas pediátricos exclusivos actualmente en el país, y se formó en el 2018 una sociedad de radiología pediátrica. En el instituto, por supuesto, se vienen realizando hace muchos años estudios pediátricos, pero viendo el crecimiento que tiene la radiología pediátrica y las necesidades que requieren puntualmente los pacientes pediátricos, se vio la importancia de adquirir un nuevo servicio de radiología pediátrica específico para este grupo etario. Te recuerdo que el programa lo podés ver, por supuesto, a través de la televisión, pero también a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Hablemos de Salud o también como @hablemosdesalud_TV. Allí podés suscribirte gratuitamente y activar la campanita para que cuando nosotros subamos notas
o los programas completos de Hablemos de Salud, el celu te notifique directamente de que se ha subido un contenido y puedas ingresar para mirarlo. Acordate entonces, en YouTube también Hablemos de Salud. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Cuidarse es salud. Por eso en HPC queremos brindarte tips, consejos y recomendaciones de nuestros profesionales para que cuides tu salud durante todo el año. Ingresá a hpc.org.ar/cuidate o seguinos en las redes. Hospital Privado de Comunidad, hecho para cuidarte. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. Nuevo bloque en Hablemos de Salud, bloque que compartiremos junto al doctor Simón Mina, quien en esta oportunidad se refiere a un nuevo paradigma para la medicina. Hoy un tema que lo venimos tratando, pero lo volvemos a reciclar. Puse como título un nuevo paradigma. ¿Qué es esto? Tenemos la medicina de urgencia que ha evolucionado frente a alguna situación. Pero tenemos la medicina de todos los días, del consultorio. Y el nuevo paradigma es que la gente, y todos debiéramos saber, y la gente viene a preguntar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo hipertensión? ¿Por qué yo hace 7, 8 meses no tenía una patología que me consideran como grave y no sé la causa? Vino de la nada, vino esto. No alcanza, como en los últimos años, que la respuesta médica sea el estrés, cosa que es, entre otras cosas, verdad. El nuevo paradigma lo venimos explicando a través de las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Quiero aclarar que de esas 5 leyes que fuimos estudiando ya hace más de 25 años que llevo en la práctica de ese nuevo paradigma, vino lo que hoy podemos llamar y se enseña como bioneuroemoción o en otro momento biodescodificación. Es decir, la descodificación de lo que me está queriendo decir el cuerpo. Pero si nosotros volvemos a la primera ley, que los que me siguen la he dicho muchas veces, es decir, que una enfermedad es producida por un shock conflictivo que se vive en forma inesperada, dramática y con alta intensidad. Este shock que a veces no somos totalmente conscientes, y cuando la persona viene al consultorio, al poder preguntarle qué le está pasando en su alrededor, y dice, el perrito que amaba, que era como mi hijo, se murió. Y no lo pudo contar, lo está sufriendo, no pudo volver a tener otro porque no tiene miedo que le vuelva a pasar lo que le estaba pasando. Hay una respuesta biológica a esa situación. Ahí está el origen, la causa de lo que se está manifestando.
Por eso es tan importante el nuevo paradigma, porque primero nos va a mostrar el porqué de las situaciones. Y en muchísimos casos, en la medida de que el profesional médico sepa preguntar, va a darse cuenta lo que se está gestando en ese paciente a través del estrés, a través de, como explicamos muchas veces, del sistema simpático, ese sistema de alerta que va a dar una respuesta al organismo, una respuesta que es biológica, que la tienen los animales, que es una respuesta, podríamos decir, natural, y además que tiene una explicación desde la naturaleza, porque, por ejemplo, si la persona, en el caso de pérdida, por ejemplo, de un animalito, el órgano que va a sentir la mujer afectada, lo explicamos varias veces, es la mama, porque es el órgano que tiene que ver con el nido, con la protección, y ella por ahí se empieza a sentir culpable de que podía haber hecho algo más, a otro veterinario, alguna situación, y no lo puede contar, se lo traga, lo vive con alta intensidad y con gran dramatismo. Esta es la primera ley biológica, y ese conflicto no es psicológico. Esto es muy importante porque no es solamente psicológico, porque va al cerebro y con una tomografía de características especiales, Hammer descubre que genera una mancha. Entonces, el profesional a cargo de esta situación tiene que ser un profesional que tiene que tener experiencia en conflictos, en emociones, en saber las respuestas biológicas que tiene el organismo y, por supuesto, tiene que tener conocimiento de medicina. Por eso es tan importante que sepa lo que está pasando, porque no alcanza con una parte solamente meramente emocional y psicológica, porque el conflicto es mucho más, es psicobiológico, y realmente grandes posibilidades tenemos en el nuevo paradigma de no necesitar enfermarnos, porque en la medida de que esa persona con esa situación, yo como profesional le pregunte, de alguna manera está sacando su conflictividad que la tenía metida adentro, la está sacando afuera, entonces nos tiene que ser manifestada en el cuerpo físico, en el cuerpo orgánico, porque lo tiene. Así debemos entender otras patologías, llámese la diabetes, llámese la hipertensión, es decir, tenemos que ir a una causa. Esto es lo que llamo nuevo paradigma. Es decir, las personas vienen tomando medicamentos para todo tipo. Está correcto, pero el tema es que también en el juego de saber el origen, el poder dialogar e interrogar al paciente, van descubriendo que hay una parte de ellos que son responsables de lo que le está pasando. Y ahí hay una evolución también. Esto es lo que queremos en este nuevo paradigma, que la persona primero se haga cargo y además evolucione en el conocimiento de los errores emocionales que está teniendo en su vida para generar un cambio y vivir de otra manera. Un abrazo a todos. La nota del Dr. Simón Mina también está en nuestras redes. Una de ellas es el Facebook. Allí nos podés buscar como Hablemos de Salud y comenzar a seguirnos. Recordá, en Facebook somos Hablemos de Salud. Dr. Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Siviero Óptica,
lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483 1439. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. Seguimos en Hablemos de Salud y ahora es momento de compartir una nota que hicimos en la Unidad de Cardiología Clínica de Mar del Plata con la doctora María Fernanda Petrucci. Ella es médica cardióloga que se desempeña en el área de la cardio-oncología. Y precisamente es de eso que nos va a hablar a continuación. Ella nos explica en qué consiste la cardio-oncología. La cardio-oncología es una rama dentro de la cardiología que tiene como objetivo evaluar a los pacientes oncológicos que pueden recibir tratamientos potencialmente tóxicos para el corazón. El objetivo principal es evitar el daño cardiológico en caso de que se produzca hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento. Así que en simples palabras, el rol del cardiooncólogo es cuidar al corazón del paciente oncológico. Lo que uno tiene que evaluar es los factores de riesgo que ya tiene, ¿sí? Qué tipo de paciente es. No todos los pacientes tienen que venir al cardiooncólogo. No va a ser lo mismo un paciente que no tenga factores de riesgo, es decir, que no sea tabaquista, que no sea hipertenso, que no tenga problemas de colesterol o arritmias, que el que sí ya las tenga, ¿sí? Así que lo principal es identificar si el paciente tiene factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la edad, ser mayor de 65 años, ser mujer, el sedentarismo, no hacer deporte, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, ¿sí? Los factores de riesgo. Tampoco va a ser lo mismo si ese paciente ya tuvo algún tratamiento de quimioterapia o de radioterapia previo. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta para ver si es un paciente que debe ser evaluado. Así que primero hay que ver los factores de riesgo que tiene y según el tipo de tratamiento que va a recibir, eso va a determinar que requiera o no una evaluación. Bien, la valoración es en un consultorio, es una consulta un poco más prolongada de las consultas habituales. Lo primero que hacemos es contarle al paciente por qué está. ¿Por qué un oncólogo o un oncohematólogo lo deriva a un cardiólogo? Y es por esto que dijimos al principio, porque uno tiene que cuidar el corazón de este paciente, ¿sí? Entonces los pacientes vienen derivados de parte de los oncólogos o de los hematólogos y lo primero de la consulta es contarle por qué está, cuál es el objetivo, que es cuidar el corazón y lo que hacemos es evaluar al paciente, una anamnesis importante. Lleva más tiempo porque no solo hay que ver los factores de riesgo que ya dije anteriormente, si el paciente toma alguna medicación, qué medicación toma y si esta puede interferir o no con la parte cardiológica, si el paciente ya tiene alguna patología preexistente, por ejemplo, sea hipertenso, si esa hipertensión está adecuadamente controlada o falta ajustar en ese tratamiento, ¿sí? Entonces hay que ver los antecedentes, la medicación que toma el paciente, qué tipo de cáncer tiene, ¿sí? O sea, el tumor, si tiene metástasis, si no, el estadio y qué tratamiento va a recibir. ¿Por qué? Porque los pacientes a veces, bueno, en la mayoría de los casos no solo reciben una droga, reciben más de una. Y a veces la toxicidad viene dada porque son varios medicamentos que en conjunto generan una toxicidad mayor, ¿sí? Así que esa evaluación inicial es con un interrogatorio, una anamnesis, hay que revisar al paciente, tomar la presión, se realiza un electrocardiograma basal, que es muy importante tener un electro inicial antes que el paciente reciba el tratamiento, porque hay determinadas quimioterapias que pueden generar arritmias a nivel cardíaco
y para detectar si el paciente tuvo alguna cardiopatía o algún evento que lo desconocía. Así que la consulta hacemos el electrocardiograma y según los antecedentes, el tratamiento que va a recibir, se determina si hay que hacer otros estudios cardiológicos. Si es una consulta que suele demorar 30 a 40 minutos, a veces más, ¿sí? Porque a veces hay muchos estudios que evaluar. La mayoría de los estudios no son invasivos. Los estudios cardiológicos, el estudio principal en cardiooncología es el ecocardiograma Doppler. Es un estudio en el cual el paciente acude a realizárselo sin ninguna preparación previa, no requiere preparación, demora aproximadamente 30 minutos, el paciente se recuesta en la camilla y no es invasivo, no es doloroso. Lo que sirve es para evaluar cómo está el corazón, cómo funciona, si el corazón, cómo están esas cavidades, si hay cavidades que están agrandadas, cómo están las válvulas cardíacas, ¿sí? Y sobre todo la función cardíaca, que es uno de los aspectos más importantes en cardiooncología. Ese es el estudio más solicitado, que es el ecodoppler. Según los resultados hay que ver si se tiene que hacer más de uno. A veces es necesario hacer más de un ecocardiograma según el seguimiento. Otros estudios cardiológicos que utilizamos son el Holter, que es un estudio para evaluar arritmias. Consiste en una grabadora que el paciente la lleva durante 24 horas, tiene que realizar su tarea habitual, tampoco requiere de una preparación y tampoco es invasivo, y a las 24 horas se le retira y se evalúa si tiene alguna arritmia. Un estudio similar es el mapeo, que es para ver la presión arterial durante 24 horas. Este estudio es importante porque hay algunas quimioterapias que pueden generar hipertensión, entonces lo solemos indicar en ese tipo de pacientes muchas veces, pero bueno, tampoco es un estudio invasivo. Y para las quimioterapias que pueden generar isquemia cardíaca, ¿sí? O daño cardíaco por vasospasmo de las arterias coronarias, en algunos pacientes lo que hacemos son pruebas que se llaman funcionales, que puede ser la ergometría o el ecoestrés. Esa prueba sí requiere que el paciente venga con ropa deportiva, a veces hay que suspender ciertos medicamentos antes de realizarla, y es una prueba en la cual el paciente tiene que realizar un esfuerzo físico, por ejemplo andar en bicicleta o en una cinta. Dura también aproximadamente entre 30 y 40 minutos y sirve para detectar isquemia, para evaluar arritmias, bueno, tiene muchas indicaciones. Esos son los estudios en general. El único que es invasivo es el cateterismo, pero no se suele utilizar para screening ni para prevención. Se utiliza cuando existe alguna toxicidad muy específica, ¿sí? Pero en general son estudios que no requieren preparación, que no son invasivos, que el paciente puede seguir antes y después con sus tareas habituales y no requiere, que, salvo el ecoestrés, que deje de tomar alguna medicación en específico, ¿sí? Hablamos de que la quimioterapia produce cierta toxicidad. ¿Todas las quimioterapias producen esa misma toxicidad? No, es muy buena esa pregunta porque no todos los pacientes que están recibiendo quimioterapia tienen que ser evaluados por un cardioncólogo. Y ahí está la importancia de que es el oncólogo y el oncomatólogo quien deriva, porque es el que conoce el tratamiento. Hay algunas drogas que son más tóxicas que otras. Hay drogas que dependen de la dosis. No, a medida que se va acumulando la dosis o a mayor dosis son más tóxicas, ¿sí? Entonces depende de la dosis que va a recibir el paciente si necesita o no una evaluación. La combinación de las mismas, hay drogas que pueden generar arritmias cardíacas, entonces combinadas este riesgo de arritmias está aumentado. Y las nuevas terapias oncológicas, que son muy buenas, por suerte la cardiooncología toma cada vez más relevancia porque los pacientes sobreviven al cáncer y estas terapias están teniendo muy buenos resultados, entonces la sobrevida del cáncer mejora y ahí aparecen algunos temas cardíacos, o tenemos pacientes más añosos, pacientes con, por ejemplo, más de 80 años que ya tienen un montón de factores de riesgo y tienen que hacer tratamiento gracias a la sobrevida de la población, a la sobrevida del cáncer, ¿sí? Entonces estos nuevos tratamientos, que son muy buenos y que han permitido esta sobrevida, tienen toxicidades específicas, así que sí, hay algunos casos en los que tenemos que hacer una valoración previa por el riesgo de sangrados,
para ver si el paciente puede o no recibir esa medicación. Así que el que regula eso es el oncólogo y el hematólogo, que es quien deriva al cardiooncólogo sabiendo qué tratamientos son tóxicos. Pero no son todos los pacientes ni todas las drogas, ¿sí? A veces se inicia un tratamiento y luego se da otro y el paciente tal vez llega al cardiooncólogo al año del tratamiento porque hubo un cambio. ¿Sí? Es bastante dinámico. Entonces se vuelve fundamental y casi importantísimo y necesario el trabajo en equipo. Sí, el trabajo es interdisciplinario necesariamente. Acá en Mar del Plata, por suerte, hemos logrado hacer este puente con oncólogos y oncomatólogos. La comunicación debe ser continua. Yo siempre le digo a los pacientes que no tomo ninguna decisión de forma individual, sino que siempre se habla con el médico tratante, con el oncólogo, con el hematólogo. El objetivo siempre va a ser que el paciente pueda completar el tratamiento. ¿Sí? El objetivo es resolver si hay algún daño cardíaco para que el paciente pueda seguir con esa quimioterapia. Pero las decisiones se toman en equipo, las decisiones son para favorecer lo mejor para el paciente, para decir qué es lo mejor para el paciente, pero siempre es en equipo. Vamos obteniendo conocimientos mutuamente porque uno se enriquece al trabajar en equipo, así que sí, es interdisciplinario, no hay otra manera que no sea de esa forma. ¿Todavía no formas parte de nuestra comunidad en Instagram? Hacelo ya mismo, agarra el celu, ingresá en Instagram y buscanos como @hablemosdesalud.tv. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Punto final para la edición de hoy de Hablemos de Salud. Ya estamos produciendo los contenidos que compartiremos la próxima semana por esta misma pantalla, la de Somos, la que ustedes pueden ver en Mar del Plata, en Necochea, también en Balcarce, en Ayacucho y en Amba, a través de la pantalla, como decíamos, del canal Somos, que también se ve a través de la señal 525 de Flow en el resto del país. Si tienen alguna duda respecto a los días y horarios en los que se emite nuestro programa en el canal de su ciudad, pueden ingresar a cualquiera de las redes sociales que fuimos mencionando en nuestro programa de hoy. Ahora sí, por esta pantalla nos volvemos a encontrar la próxima semana en Hablemos de Salud.